Ahora Radio María presenta la propuesta cultural del profesor Arnaldo Pérez Watt. Estimados oyentes, quien les habla, Arnaldo Pérez Watt. Walter Tonaba tiene el agrado de estar nuevamente con ustedes en esta prestigiosa emisora. Nuestro correo electrónico perezwatt@hotmail.com, Pérez y WAT hotmail.com. Enseguida comenzamos con el tema.
hablaremos de Mozart, algo de la música y por lógica consecuencia del genio en general. Wolfgang Amadeus Mozart, en realidad Johannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus Mozart, pues no consta que se haya llamado Amadeo, nació en la austríaca ciudad de Salzburgo el 27 de enero de 1756. Era el séptimo y último hijo, de los cuales solo su hermana Anna Nannerl le sobrevivió. Cuando el pequeño hubo alcanzado la edad de 4 años, como en un cuento de hadas, cambió la fortuna de la casa de los Mozart. El niño prodigio, dejando los juguetes, pero sin dejar de jugar, pues jugó siempre con la música, adquirió en poco tiempo un dominio del violín, del piano y de la composición. A los 4 años toca el piano. Era un piano especialmente construido para él. A los 5 es compositor y ofrece conciertos públicos, y a los 6 se presenta ante las cortes. Tan grande fue el predominio musical en su naturaleza que aprendió a leer las notas antes que las letras. Quiere decir que Wolfgang Amadeus Mozart era, además de niño prodigio, un genio. Y los niños prodigios raramente llegan a ser genios. ¿Pero qué significa genio? Evidentemente nos estamos refiriendo a la tercera acepción del diccionario de la Real Academia cuando dice del genio: grande ingenio, fuerza intelectual extraordinaria o facultad capaz de crear o inventar cosas nuevas o admirables. Ha habido casos de niños prodigios como André Nastel, que a los 2 años de edad tocaba instrumentos musicales, o bien John Master, que dirigió una orquesta a los 5, pero hoy ya nadie se acuerda de ellos. Sin embargo, otros como John Stuart Mill, que leía los clásicos griegos a los 6 años, o el que nos ocupa, Mozart, han llegado luego al pináculo en la creación científica o artística respectivamente. Además, los niños prodigios no son hábiles por lo general para la creación. Son, por ejemplo, destacados en ajedrez, en matemáticas, en ejecutar música espléndidamente, pero no en crear un drama. Lo dicho no implica que no haya genios creativos en matemáticas y ajedrez. Gauss, el príncipe de las matemáticas, y Bobby Fischer, por ejemplo. Y quizá el caso más extraordinario en matemáticas sea el indio Srinivasa Ramanujan, que sobresalió en la escuela y que a los 15 años fracasó en el examen de ingreso a la universidad por literatura y allí terminó su educación académica. Sin embargo, alguien le regaló un manual en el que estaban los principales avances de la matemática hasta 1860 y empezó a profundizar por su cuenta. Luego que dominó bien el libro, comenzó a crear y en 1914 se le invitó a la Universidad de Cambridge. Y lo notable es que cuando llegó a Inglaterra desconocía algunos aspectos elementales de la ciencia, pero en las altas matemáticas estaba a la cabeza en algunos tópicos. Pero Ramanujan, no es el hombre más inteligente. Parece que siempre hay uno que gana. Además, entre los medidores de inteligencia, o con más propiedad en psicometría, no hay criterio uniforme. En el índice de Terman, por ejemplo, los que llegan a 150 son genios. Y según ese criterio, los índices no se pueden medir cuando exceden los 200 puntos. Pero se ha atribuido, a pesar de ello, 210 puntos a Kim Un-yong, de Seúl, Corea del Sur, nacido el 7 de marzo de 1963. Este niño componía poesías, hablaba 4 idiomas, coreano, inglés, alemán y japonés, y resolvió integrales a la edad de 4 años y 8 meses, según se comprobó en la emisión de un programa de televisión llamado El Mundo de las Sorpresas, emitido el 2 de noviembre de 1967 en Tokio. Como dato curioso, se verificó que sus padres son profesores universitarios y los dos nacieron el 23 de mayo de 1934 a las 11 de la mañana. Por otra parte, el exceso de memoria no es índice de genialidad. Puede ser un caso patológico como el de Sayans Campos, español, que sabe de memoria la tabla de logaritmo de 8 decimales, de 1 a 10.000. Es un caso de exceso de fijación.
Claro que puede haber un genio como Mozart que tenga muy buena memoria auditiva. Es muy conocido el hecho de que, encontrándose en Roma en 1770, llevaron al niño Mozart a la Capilla Sixtina para oír el Miserere de Allegri, cantado por un coro noble. Los músicos de la capilla tenían prohibido sacar afuera ningún papel de esta célebre composición o hacer copias. El niño la sacó afuera, pero en su memoria. Después de haberla escuchado, la transcribió íntegramente en su casa, hecho extraordinario que causó el asombro de Roma. Y volviendo al coeficiente de inteligencia, un grupo de psicólogos de la escuela inglesa sostuvo que el genio se explicaba por la inteligencia, o sea, por la capacidad intelectual. Así, con un coeficiente intelectual de más de 145, se sería genio. Pero tampoco fue así. El éxito excepcional en pruebas intelectuales no basta para formar un genio, aunque ayuda en ciertos casos de científicos. Concretando, no todos los inteligentes son genios. Es más, ha habido casos de grandes dotes para cierto tipo de cálculos que corresponden a tipos casi idiotas, como será Colburn, hijo de un agricultor de Vermont del siglo XIX, que a la edad de 8 años calculó mentalmente el resultado de 8 elevado a la 16. El resultado que cantó fue 281 billones, seguido de 12 cifras más, o sea, 281.474.976.710.656. Jean Fleury, un recluso del asilo de Armentières en Francia, podía calcular la raíz cuadrada y cúbica de números grandes mentalmente. Si el coeficiente intelectual superior a 140 fuese solo el requisito para ser genio, el 1% de la población mundial lo sería, es decir, que habría en este momento en el orbe más de 50 millones de genios. Y no serían genios Rembrandt, con 135, Copérnico, con 130, y Miguel de Cervantes Saavedra, con solo 110. Como todos sabemos, el coeficiente normal común es de 100. Leonardo tendría 150. Johann Sebastian Bach, Charles Darwin y Abraham Lincoln hubiesen llegado arañando, pues tienen 140. Y según la escuela inglesa hay que tener 145. Beethoven sería un mediocre, pues siempre tuvo dificultades con las tablas de multiplicar. Claro que ha habido otros bochos y genios que han llegado a 190 o a 200 en la escala de Terman, como Goethe, Godofredo Guillermo Leibniz, Grotius, Newton o Arquímedes.
Su padre, Leopoldo Mozart, fue el primero y único maestro de Wolfgang Amadeus Mozart. Es que el padre descubrió muy temprano el sobresaliente talento de su hijo. Pero hay que reprocharle que explotara las dotes del niño y de la hermanita Ana de una manera desconsiderada, llevándolos por toda Europa para demostrar sus habilidades en el piano y sacando provecho de esa forma para mejorar la condición económica de la familia. Quiere decir que Mozart nació en un hogar de músicos, al igual que otros genios como Bach, los Strauss, y lo mismo ocurre con científicos como Huxley o Darwin, que se desarrollaron entre científicos. Pero tampoco esto es suficiente para explicar por qué son genios. Es un hecho que padres inteligentes tienen por lo general hijos inteligentes, por el medio en que los educan, pero otras veces se dan casos de genios como Shakespeare, hijo de gente sencilla, o Leonardo da Vinci, hijo de un abogado florentino y una campesina. En una ocasión, en uno de los conciertos que ofreció el pequeño Mozart en la corte de Viena, durante el reinado de María Teresa, se cuenta que al bajar de la escalera en el lujoso palacio de Schönbrunn, el músico prodigio tropezó y se cayó. María Antonieta, hija del emperador de Austria, Francisco I, y de la emperatriz María Teresa, un año mayor que Mozart, lo ayudó a levantarse del suelo. El niño la miró con ternura y le dijo: «Muchas gracias. Cuando sea grande me casaré contigo». Pero la historia reservaba a ambos dos destinos distintos: una pasión interior por el arte que elevaría la música al paraíso y una pasión hacia lo terreno donde la reina de Francia enfrentaría la revolución y terminaría también sin llegar a los 40 años en la guillotina. Y la transformación producida por esa revolución también alcanzó a Mozart. Su ópera Las bodas de Fígaro, sin ser una obra revolucionaria, refleja la corriente revolucionaria de Beaumarchais como una comedia humana. Desde luego Mozart no hubiese tomado parte en el asalto de la Bastilla.
Estaba de paso en la tierra y para algunas cosas, pero comprendió perfectamente el signo de los nuevos tiempos y lo tradujo en música. Mozart, en quien algunos musicólogos ven al más grande compositor de todos los tiempos, escribió a los 7 años sus primeras sonatas para violín y a los 12 entró en el género artístico, componiendo Bastien y Bastien, un libro casi infantil sobre el cual creó una tierna y graciosa música que ya muestra los rasgos geniales de su obra futura. Tan grande fue la inspiración y la fuerza creadora de Mozart que pudo exponer en su breve vida aproximadamente 600 obras, 41 sinfonías que encontraron su culminación en las últimas 3, 26 conciertos para piano y orquesta, 5 conciertos para violín y orquesta, cantatas, 15 misas, divertimentos, música de cámara, esto es, tríos, cuartetos y quintetos, danzas, serenatas, ofertorios, himnos y el famoso Requiem, que como veremos no alcanzó a terminar. Aquella ópera se presentó en la casa de campo de Antonio Mesmer, médico alemán fundador de la teoría del magnetismo animal y precursor de la homeopatía. Equivale a decir que el gran genio vivió muy apresuradamente. Nació 24 años después que Haydn y murió 18 años antes que él. Sibelius vivió casi 3 veces más que Mozart. Haydn mostró un ascenso paulatino desde la oscuridad hasta la maestría. Mozart, en cambio, surgió con brillo repentino de cometa y luego experimentó un descenso gradual hasta morir en la pobreza. Y hay aquí 2 tipos de genios que se repiten en la historia de la música. Unos maestros crean formas nuevas y señalan nuevas trayectorias de la arquitectura exterior. Es el caso de Haydn. Otros enriquecen la música hacia adentro, sobre la base de una nueva expresión y alcanzan nuevas regiones. Es el caso de Mozart, que mediante la forma sinfónica creada por Haydn remonta en la creación sin entrar a considerar que fuesen necesarios nuevos desarrollos. Y otras veces la capacidad creadora de la niñez va cediendo a la rutina formal y al roce de las experiencias impuesto por la educación entre comillas, o formación también entre comillas. Así, por causa de este tipo de educación, a medida que envejecemos nos volvemos más formales o sensatos, como la mayoría donde el mundo aparece monótonamente familiar. Haydn, por ejemplo, se adaptó a las formalidades y circunstancias de su época. Wolfgang Amadeus fue en cambio rebelde desde pequeño, cuando se indispuso con el arzobispo de Salzburgo para no aceptar su tiranía, y luego cuando perdió la amistad del querido padre. Hasta entonces, todos los que componían música eran casi como empleados de príncipes, seglares o eclesiásticos. Wolfgang Amadeus Mozart fue el primero que arrojó las cadenas para poder vivir solo de su arte. Puede decirse que el concepto de artista libre fue una creación suya. Lamentablemente hay que creer que gracias a esta titánica hazaña murió pobre y en el anonimato, habiendo pasado frío, hambre y otras penurias por deudas. Es que Mozart no pisaba la tierra, no sabía lo que eran los negocios. Y hablando de negocios, esto nos recuerda que en una casa de antigüedades había un aviso que decía: se necesita cadete, edad de 75 a 80 años. Y entró un amigo a ese negocio y le preguntó al anticuario cómo andaban las cosas, cómo andaban las finanzas. Muy bien, contestó, el mes que viene nos cambiamos a un local más viejo.
Si bien para componer música es menester un genio, por suerte para escucharla no se requiere ese requisito. Así la mayoría podemos disfrutar de buena música. Y todos podemos escuchar buena música porque es un idioma universal. No hacen falta traductores. Los traductores son, en todo caso, los intérpretes. Lo único que se necesita para escuchar buena música es estar dispuesto a escuchar. Este arte metafísico no reconoce barreras ni edades. Puede gozar de ella un adolescente tanto como un octogenario. Claro que alguien puede decir que no puede disfrutar de la buena música porque no la entiende. Esto resulta en parte cierto, pero es también relativo. Con sensibilidad se puede gustar la música sin entender parte de su estructura. Es verdad que más se aprecia cuando más se comprende. Pero como el arte es un llamado a la sensibilidad, también se puede responder al llamado sin saber nada. Aunque el oyente no sepa lo que es una clave de fa, aunque no distinga un oboe de un corno o un clarinete, igualmente puede sentir la música. Desde luego, no es cuestión de comenzar por Honegger o Bela Bartók. En todo caso, habrá que tener en cuenta los siguientes requisitos. Primero, comenzar por escuchar una parte de la obra. Muchas personas se han habituado a la música llamada clásica porque se les ha pegado un fragmento de alguna obra. Ello principalmente debido a nuestra radiofonía de antaño, que como cortina musical utilizaba obras de música de arte mayor. Ejemplo, Wimpy, un fragmento de la danza ritual del fuego de Manuel de Falla, Iván Casadó, el primer acorde del primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, el Tribunal de la Vida utilizaba la marcha de la coronación de Meyerbeer, etc. Después, esas partes, siempre esperadas por el oído, introducían a uno en el total de la obra. Segundo, escuchar los momentos culminantes de la obra. Casi todas las composiciones tienen momentos en que aparece la melodía que es su tema principal, y entre ellos se encuentran momentos menos destacados. La mayoría de la gente se ha introducido en la música por la puerta de estos fragmentos principales. ¿Cómo serán de importantes que cuando Giuseppe Verdi estaba ensayando Rigoletto, no permitió que la Donna e mobile fuese distribuida entre la orquesta hasta el último ensayo? Porque sabía muy bien que de otra manera, antes del estreno, todos los gondoleros estarían silbando esta canción de la que esperaba un éxito inmediato. Tercero, escuchar con frecuencia la misma música. No debe oírse música nueva como quien entra en una gran tienda y mira aquí y allá artículos varios. Antes de entregarse a saborear tantos fragmentos de distintas obras, es bueno escuchar varias veces las obras conocidas. Aquí ocurre lo que con el niño, que siempre pide que le repitan los mismos cuentos y se deleita con ellos. La ampliación del repertorio vendrá posteriormente. Cuarto, saber aislar la melodía. Como es sabido, son varios los elementos que componen la obra musical: melodía, ritmo, armonía, forma, etc. Pero el elemento que encuentra más pronto eco en la mayoría de las personas es la melodía. Así, un buen método es captar la melodía principal de una composición y seguirla a lo largo de su ruta. Siguiendo su ritmo a través de todas las peripecias, se llegará felizmente al final como se llega al resultado de una suma. Y arribaremos al resultado sin equivocarnos por mucho. Cuando en la escuela elemental nos daban una suma o una multiplicación, a veces cometíamos un error y en vez de 10.000 nos daba 100.000 y pico. Pero cuando la suma o multiplicación no es de un problema dado por la maestra, sino por un cálculo de algo relativo a nuestro hogar, cuántos azulejos necesitamos o cuánto va a salir la excursión para los 4, entonces nos damos cuenta de que tal diferencia no puede ser. Y generalmente, cuando miramos el resultado, decimos está mal. De inmediato tenemos la convicción de que no es el que corresponde. Así, siguiendo la melodía de la obra, el final se nos aparece como un resultado de todo lo escuchado, sin que haya dudas de que así debió ser,
porque condice con nuestra experiencia, y podemos decir que ya va a terminar. Quinto, elegir al comienzo obras con argumento. Conviene, en efecto, empezar con obras con argumento, como por ejemplo la obertura 1812 de Tchaikovsky. Allí se nota claramente cómo avanza Napoleón al compás de la Marsellesa, y luego se ve el avance de los rusos que la envuelven y la anulan hasta que las campanas anuncian la victoria sobre el Gran Corso. Se perciben los cañonazos al punto de que existen grabaciones en las que se utilizan cañones de bronce. Hay pues que comenzar con obras descriptivas de ese tipo. Otros ejemplos serían las travesuras de Till Eulenspiegel, de Richard Strauss, Preludio a la siesta de un fauno, de Debussy, la obertura para Sueño de una noche de verano, de Mendelssohn, Los pinos de Roma, de Respighi, etc. Sexto, elegir primeramente música romántica y por ella ir hacia la clásica y la del barroco. Obviamente que las obras apasionadas de vivo dramatismo y rica orquestación de los compositores del siglo XIX suelen atraer más al principio, de manera que del caudal inagotable de Beethoven, Schubert, Chopin, Berlioz, Puccini, Tchaikovsky y también Wagner se puede luego pasar a Mozart, Haydn, Händel, Bach o Scarlatti, Vivaldi, Albinoni. Según esto, Mozart quedaría para un segundo término de mayor experiencia. Pero tal vez este genio sea una excepción y se pueda también comenzar por algunas de sus obras o fragmentos, porque Mozart era un niño que penetraba hasta lo profundo de las cosas. Se presenta con un infantil y alegre manto flotante, pero tras él se cobija una honda seriedad de la vida, una oscura melancolía. Por consiguiente, con la obra de Mozart, el oyente iniciado se encuentra cómodo y feliz, al igual que el oyente profundo, que percibe las notas humanas de grandeza y de dolor humano. Séptimo y último, tener el valor de las propias convicciones. No es cuestión de aplaudir algo que resulta completamente heterogéneo e indescifrable por el hecho de que los otros aplaudan. Esto no equivale a decir que un sujeto pueda manifestar, al menos en nuestra cultura occidental, a mí Beethoven y Bach no me van. Es obvio que allí hay que modificar a dicho sujeto y no a estos genios. Pero sí hay que confiar en el propio juicio y no en el de los críticos. Después de todo, hay críticos y críticos. Los críticos mediocres entienden que deben pegarle fuerte al que se inicia, es decir, no escatimar las críticas y ser parcos en los elogios. Creen que de esa forma cimientan su prestigio. Beethoven desconfiaba de los críticos musicales, y si su crítica no es acertada, no se preocupe. En el año 1961, nada menos que Sviatoslav Richter, pianista ruso, el más grande del mundo, dio un concierto en Nueva York, y al otro día 2 autorizados críticos opinaron muy opuestamente. El del Times de Nueva York dijo: fue una velada decepcionante. Se esperaba una técnica más refinada y musical, pero el intérprete estuvo todo el tiempo haciendo experimentos y sondeos con el compás que debía seguir, y el resultado fue la obra que pareció fragmentada e inconexa. Y el crítico del Herald Tribune de Nueva York, al contrario, dijo: el titán soviético del piano encendió con un luminoso fuego de 2 millares de bujías los 2 viejos y cansados conciertos y electrizó hasta el entusiasmo a un auditorio que emplea más a menudo las manos para disimular un bostezo que para aplaudir a los músicos.
Fuera de las óperas, escribió Mozart también diversas arias, duetos, tercetos y cuartetos de canto para sala de conciertos. Cierta prima donna, llamada Duschek, lo encerró a Mozart con llave en su casa cierta vez para que terminara un aria que le había prometido. El gran genio, para vengarse, escribió el aria Bella mia fiamma, sumamente difícil de cantar. La ópera Un rapto en el serrallo, que también se llama Belmonte y Constanza, presenta un Belmonte que no es otro que el propio Mozart y una Constanza que es Constanza Weber, su esposa. En realidad, como explica Hubert Belburn en su diccionario de músicos célebres, cuando Mozart volvió de París a Salzburgo, lleno de expectativa por Aloysia Weber, de la que estaba enamorado, se encontró con que el padre de la niña estaba de acuerdo con esa unión, pero la novia ya no era constante. Apenas llegó Mozart a casa de los Weber, se dio cuenta de que las inclinaciones de Aloysia se habían modificado. Le dio la impresión que apenas la conocía a pesar de que era su novia. Se sentó Mozart al piano e improvisó una canción expresando su buena voluntad de renunciar a la muchacha que no le quería. Entonces empezó a poner los ojos en Constancia, esperando tal vez más Constancia. Constanza era la hermana menor de Aloysia y había mirado con lástima la situación. El precoz compositor la raptó de la casa de los Weber y se casaron en 1772. La unión duró solo 9 años. Leopoldo Mozart no vio con buenos ojos este matrimonio, lo que distanció más las relaciones entre padre e hijo, relaciones que nunca lograron aplacarse del todo. Antes de esto, cuando Mozart era niño, enfermó de viruela y el padre se negó a vacunarlo diciendo: «Veremos si Dios, que puso en este mundo tal maravilla de la naturaleza, querrá conservarla o llevarla». Y como Clara Wieck, esposa de Schumann, hija del profesor alemán Friedrich Wieck, dijo una vez que el nacimiento de Mozart fue un regalo que Dios hizo a los hombres, parece que Dios entendió que lo que se regala no se quita, y el niño Mozart se salvó. Kurt Palheim, en su Historia de la Música, en el artículo Mozart, comienza diciendo que cuando van a nacer el genio ya los astros están predispuestos benéficamente en sus constelaciones. José Repollés, en su obra Gigantes de la Música, dice que Mozart y la música parecen ser la misma cosa. El primer renglón del libro Mozart, de Henri de Curzon, dice: Mozart es el genio más grande que el arte de la música verá nunca nacer. Wolfgang Hildesheimer, en su Mozart, a su vez afirma: espíritu indeciblemente grande, regalo inmerecido para la humanidad, en el cual la naturaleza produjo una obra maestra excepcional, quizá irrepetible, de todos modos nunca más repetida hasta ahora. Y en lo referente a la música de Mozart, aparte de que su caso es único por su fecundidad tan prodigiosa como inventiva, en ningún otro se da la discrepancia natural tan acentuada entre homofonía y polifonía, entre melodía y contrapunto. Las pasiones, escribió Mozart, aunque violentas, nunca deben producirnos disgustos. Así tampoco la música nunca debe herir al oído, sino hacerle gozar siempre. Y estas palabras reflejan su hacer. Su música es serena y de angelical belleza. Vuela sobre las cosas mundanas aún ante el presentimiento de la muerte. Actualmente se hace notar la diferencia que existe entre la primera mitad de su obra de estilo rococó y las obras de la segunda época, en la cual se ocupó de Händel y de Bach, quienes por su técnica ejercieron alguna influencia sobre él. Así pudo cultivar Mozart con maestría profunda todos los géneros, desde el concierto hasta la sinfonía y la música de cámara, y desde la ópera hasta la música sagrada. A fines de julio de 1791 se halla Mozart entusiasmado en la composición de la flauta mágica y ya enfermo cuando se le aparece un extraño emisario. El desconocido, vestido de luto, ocultando el nombre de su amo, le encarga la composición de un requiem. Este encargo está rodeado de misterio.
quizá por la fantasía de Hoffmann, pero se sabe que lo pagaba un rico aficionado, el conde Franz de Walsegg, para que fuera ejecutado con su nombre y con su firma. Retrasada por Titus y por la flauta mágica y por la enfermedad que acababa con Mozart, la composición se fue atrasando. Ya hacía tiempo que su discípulo Franz Süssmayr, de 25 años, le ayudaba a componer. Mozart murió la noche del 5 al 6 de diciembre de 1791 y 2 días antes, en el lecho, el 4 de diciembre, se hizo todavía un ensayo del Requiem, aún sin terminar. Y no se terminó, puesto que debió concluirlo el joven Süssmayr, aunque agregó una partecita final de 1 minuto. En este emisario de negro, que a cada rato golpeaba la puerta, apurando la partitura, veía Mozart la imagen de la muerte, como si irónicamente estuviese componiendo su propio Requiem. Y el Mozart moribundo que hincha los carrillos para subrayar el último final con los timbales, deja este mundo, pero sobrevive naturalmente más tiempo. Y debido a que sus restos se perdieron, y debido también a su vida de privaciones, hay muchos misterios en su vida que toda la documentación rescatada no alcanza a aclarar. Entre ellos está la de la causa de la muerte, aunque parece que finalmente concuerdan varios diagnósticos en que fue un coma urémico el que terminó con sus días. Debido a la enemistad que tenía con Salieri, se habló de un envenenamiento por parte de éste, lo cual es altamente improbable. Además, Antonio Salieri, maestro de Beethoven, Schubert y Liszt, integró su cortejo fúnebre. Según Constanza, su esposa, Mozart habría manifestado en las últimas semanas las sospechas de haber sido envenenado, según lo que habría contado ella a los Novello. Según esto, el genio manifestó: «Lo sé, debo morir. Alguien me ha dado agua tofana». El agua tofana era un veneno sobre base de arsénico inventado por la célebre Teofanía de Adamo. Asimismo, el mercurio que tomaba era recetado en pequeñas dosis por aquella época para tratar las enfermedades venéreas. De todos modos, el final de Mozart no fue un lento apagarse, sino, como todo lo de su vida, un final repentino. En 36 años vivió más de un siglo, y todos los instantes de su existencia estaban llenos de vida y de arte.
día 29 de octubre de 1787 se puso en escena por primera vez la ópera Don Juan de Mozart, con un éxito rotundo. Con esta obra volvió a alcanzar Mozart el pináculo del arte musical dramático, haciendo con los elementos de una ópera italiana un drama musical impregnado del espíritu nuevo. Pero en Viena la ópera no tuvo el éxito esperado. Algo parecido pasó con Beethoven, que al principio no agradó a los vieneses porque consideraban que la verdadera música era la italiana. Entonces, el emperador José II llamó a Mozart y le dijo: «La ópera es muy linda, tal vez más que Fígaro, pero resulta un tanto pesada para el estómago de los vieneses». Mozart contestó: «Le daremos tiempo a que puedan digerirla bien». En otro orden de anécdotas, digamos que Mozart, que fue un niño prodigio, asimismo fue después enemigo acérrimo de los niños precoces. Un día tuvo que escuchar a uno de ellos. Al terminar, el chico la interpretación dijo: «Yo también quisiera componer obras musicales. Dígame cómo hay que hacerlo». «Debes aún aprender mucho», le aconsejó Mozart, «y sobre todo adquirir la experiencia que dan los años». «¿Pero no ha escrito usted grandes obras a los 12 años?» «Sí», respondió, «pero yo no tuve que preguntar cómo se hacían». Y Franz Peter Schubert, otro genio que vivió poco tiempo y compuso mucho, posterior a Mozart, cuando era niño fue interrogado por un aristócrata llamado Spaun: «¿Te gusta Mozart?» «Muchísimo», contestó el niño Schubert. «Al oírlo tengo la impresión de que los ángeles van a cantar con su música. Para mí es el más grande de todos los compositores». Permaneció callado un instante y agregó: «Pero no es cosa fácil llegar a saber tocar la música de Mozart». Las anteriores contestaciones de Mozart nos recuerdan al contundente Miguel de Unamuno. Cierta vez le fue concedida la Gran Cruz de Alfonso XII, y con ese motivo el ilustre catedrático y filósofo fue a Palacio a expresar su gratitud a su majestad. «Señor», le dijo a don Alfonso XIII, «vengo a daros las gracias por la gran cruz que habéis tenido a bien concederme y que en verdad me merezco». «Bien», contestó el monarca, «pero es extraño. Todos los demás a quienes se las he concedido dijeron que no se la merecían». «Ellos tenían razón, señor», contestó Unamuno. Y en otra ocasión, un economista le contaba a Unamuno una historia e iba dilatando la cosa. Entonces el filósofo dijo: «Abrevie». El economista no se sometió a la orden, sino que prosiguió sin omitir detalle. «Abrevie», insistió Unamuno. «Yo se lo cuento como me lo contaron», dijo el otro, algo enojado. «Pero se olvida usted la diferencia que hay entre su inteligencia y la mía», contestó el filósofo bilbaíno.
Cerca de la Catedral de San Carlos de Viena se erigía otrora el enorme complejo de la Freihaus, o sea, de la Casa Franja, con sus amplias secciones de departamentos, numerosos patios y jardines. Constituyó sin duda la más grande casa de viviendas en la antigua ciudad imperial. Ocupaba la imponente extensión de más de 25.000 metros cuadrados y ofrecía albergue a casi 10.000 habitantes. Alrededor del año 1600, cuando el riachuelo Vin, o sea Viena, aún era un raudo torrente, existió ahí una pequeña isla boscosa. En 1654, Fernando III concedió ese terreno en feudo a su consejero y gobernador de Baja Austria, llamado Conrado Baltasar von Starhemberg, y así dictó un decreto por el cual esas tierras fueron declaradas como bienes alodiales, es decir, francas de todos los tributos y tasas. En 1683, año del segundo sitio de Viena por los turcos, la casa construida 2 décadas antes fue demolida para no ofrecer refugio al enemigo. A fines del siglo XVII, la Freihaus recibió a un ilustre huésped, el zar de Rusia, Pedro el Grande. La visitó en su viaje de incógnito por Europa, participando con su séquito de un gran baile que se organizó allí en su honor. En 1759, un voraz incendio destruyó nuevamente la casa, despojando a sus habitantes y el vecindario de todos sus bienes. Pero ya un año más tarde fue reconstruida, levantándose de las cenizas un edificio renovado y más moderno. Y en 1791 sonaban en el jardín de la Freihaus por primera vez las dulces melodías de la flauta mágica. Entre frondosos árboles, el perfume de las flores y el canto de los pájaros, Mozart creó desde mayo a julio de aquel año de 1791 esta inmortal obra, en una pérgola típicamente vienesa que el hábil comerciante y libretista de la misma le había puesto a su disposición para que pudiera escribir con tranquilidad una ópera mágica, atractiva para el público y para la taquilla. Emmanuel Schikaneder, a quien nos referimos, fue en ese entonces director del Imperial y Real Teatro privilegiado auf der Wien, o sea, de Viena. Había sufrido otra vez una de sus acostumbradas derrotas financieras, por lo que se empeñaba en llevar a la escena, con la ayuda de Mozart, de una pieza de éxito. Y el Theater auf der Wien, el Teatro de Viena, situado en el último de los 6 patios de la Freihaus, solía ofrecer al público un repertorio muy variado, desde intriga y amor de Schiller hasta farsas locales y piezas espectaculares. Un historiador de la época describe el Teatro de Viena en la Freihaus como que era semejante a un gran cajón alargado, cuadrangular, y que tenía solo 2 pisos. La sala de espectadores estaba pintada muy sencillamente. Al lado de la portada, ante el escenario, tenía 2 estatuas: la figura de un caballero con puñal a la derecha y una dama medio desenmascarada a la izquierda. La iluminación consistía en lamparitas al aceite y el telón se movía hacia ambos lados. La sala estaba adornada por 2 grabados en cobre, representando al señor Schikaneder en el papel de Papageno. Fue pues en ese teatro donde el 30 de septiembre de 1791, casi 3 semanas antes de su fallecimiento, Mozart dirigió personalmente el estreno de la flauta mágica, recibida por el público con delirantes aplausos. Y debido a este triunfo, el empresario estaba salvado, y Mozart vivió su último éxito. 10 años más existió el templo de las musas en la Freihaus. Luego
Schikaneder se trasladó al mucho más amplio y lujoso Teatro de Viena. Un artículo publicado en un diario de aquel periodo nos relata: quien conoce la Freihaus en el suburbio vienés afirmará que se puede denominar una pequeña ciudad de segundo rango. Los 10.000 habitantes de esta gigantesca casa, con sus colosales patios, no tienen necesidad de ir lejos para hacer sus compras. Todo se encuentra allí mismo. No hay oficio, artesano, comerciante, almacenero, artista o científico que no estuviera representado en ese edificio. Para darse solo una idea de lo anteriormente dicho, hay que señalar que en él viven 60 sastres y 40 zapateros, aparte del ya mencionado teatro, y posee una sala de música y una biblioteca. En el año revolucionario de 1848 resonaron en sus patios los clarines y trompetas del ejército imperial anunciando la nueva libertad ciudadana. Precisamente en la parte más antigua de la Freihaus, delante de la capilla de Santa Rosalía, se proclama el 15 de marzo de 1848 la Constitución y libertad de prensa, innovaciones que son recibidas con gran júbilo por la multitud allí reunida. Con la anulación de diversos privilegios que gozaba antes la nobleza, la Freihaus también pierde algunos de sus derechos, como por ejemplo la exención tributaria y su propio juzgado. El juez de paz, que hasta entonces había dictado sus fallos en los litigios internos de la casa, fue suprimido. Los trabajos de demolición comenzaron en 1913. En el curso de los años desapareció parte por parte el enorme complejo. De los 6 patios y 31 escaleras que otrora formaban una pequeña ciudad de 10.000 habitantes y que hoy denominaríamos un verdadero monobloque, no queda ya vestigio alguno. Solo el recuerdo sigue viviendo por todos los tiempos, gracias a Papageno y a la Reina de la Noche, que nacieron ahí por el arte mágico del genio de Mozart.
Mozart se trasladó a Viena el 16 de marzo de 1781 para establecerse definitivamente allí. Abandonaba así Salzburgo porque buscaba la independencia y la libertad espiritual. Había renunciado al empleo que le otorgara el arzobispo de Salzburgo y visitaba con frecuencia a Joseph Haydn para ser asesorado por él, por el padre de la sinfonía y del cuarteto, a quien Mozart llamaba también Papá Haydn. A pesar de que Mozart pudo ver los frutos cosechados por el maestro, que con placer soportó la dependencia de la nobleza y especialmente del príncipe Esterházy, no se decidió a transitar por este mismo camino. No aceptó depender de un noble o de un mecenas debido a su espíritu revolucionario. Por eso, como hemos dicho, como no era todavía el tiempo de los artistas independientes, Mozart terminó sus días en la pobreza. Pero las reuniones entre Haydn y el joven músico llevaron a ambos a una armoniosa unión. Por una parte, la madurez y el frescor primaveral de la juventud, y por otra parte, el músico ya consagrado. Mozart no era un precursor ni un organizador de la sintaxis musical como Haydn, sino un genio de la síntesis, en el cual el estilo clásico alcanzó precisamente su perfección absoluta. Los ejemplos de sus óperas y sinfonías pudieron ser ampliados o modificados, pero jamás superados. Con Mozart, la música, como venimos diciendo, alcanzó su cenit. Y una vez se encontraron ambos genios, y Mozart le dijo a Haydn: le apuesto unas cuantas botellas de vino que anoto en este papel unas notas que usted no va a poder ejecutar. Aceptó Haydn la apuesta de 6 botellas de vino. Escribió rápidamente Mozart unas notas, y Haydn se sentó al piano y empezó a tocar esas notas, pero se detuvo de pronto y dijo: mis 2 manos están ahora en los extremos del piano. ¿Cómo voy a poder entonces tocar esta tecla que está justamente en el medio? Es imposible. Sonrió Mozart, se sentó al piano y con las manos tocó las notas de los extremos, en tanto que con su nariz tocaba la del centro, con lo que ganó la apuesta. A la edad de 14 años, Mozart dio en Nápoles un concierto y el auditorio que ocupaba la sala más espaciosa de la ciudad lo aplaudió frenéticamente. De pronto se oyó una voz que decía: esto no es natural, es un brujo, miren el anillo que lleva. El público se contagió con la misma idea y gritó: el anillo, esto es magia, es un brujo. Sorprendido, Mozart interrumpió su ejecución, se quitó el anillo en el que había una gran pieza azul y siguió tocando con idéntica maestría. El público, convencido ahora y exento de recelos, le prodigó encendidos aplausos. En otra ocasión, siendo Mozart niño de 6 años de edad, tocaba ante el emperador José II, que, deseoso de demostrarle de un modo elocuente su afecto, se dispuso a volverle las hojas de la partitura que el músico ejecutaba. Como no estaba acostumbrado el emperador a ese menester, se retrasaba en su ayuda, pese al interés que ponía en hacerlo lo mejor posible. Viendo su torpeza, Mozart no pudo contenerse y le dijo a José II: Majestad, me parece que será más conveniente que el maestro Wagenseil me ayude a volver las hojas, ya que lo hace mejor que tú. Y la emperatriz María Teresa de Austria sintió también un gran afecto por Mozart desde que era niño. Un día en que el precoz muchacho se hallaba en palacio, resbaló, como hemos contado, y fue ayudado por María Antonieta. Pero en otra parte, en otra ocasión, apareció la marquesa de Pompadour, lo escuchó
y se limitó a felicitar al pequeño y genial artista sin besarlo. El chico Mozart protestó por lo que consideraba un desaire, y en el colmo de su indignación decía: ¿quién es esa señora que no quiere besarme? A mí me ha besado la emperatriz María Teresa. Y en el año 1805, varios diarios publicaron equivocadamente la noticia del fallecimiento de Haydn, y con el propósito de honrar a ese colega alemán al que tanto admiraba, Cherubini compuso una cantata, la que fue ejecutada en París por la muerte de Haydn, por la equivocada noticia de la muerte de Haydn. Pero fue en la misma ocasión que se daba el Requiem de Mozart. La noticia del homenaje llegó a Viena e hizo exclamar a Haydn: ¡qué lástima! Si hubiera sabido yo eso, hubiera ido a París para dirigir yo mi propio Requiem.
Concluyendo, a la 1 de la madrugada del 5 de septiembre de 1791, entregó Mozart su alma a Dios. Acudieron a su entierro von Swieten, Süssmayr, Salieri, Rosler y Osler. Antes había desfilado un cortejo por la capilla ardiente. Pero ya cerca del cementerio de Saint-Marx, en Viena, una fuerte lluvia hizo que el escueto cortejo se dispersara y los restos siguieron sobre el camino de barro en un carro acompañado solamente por un perro y el sepulturero. Así, su cuerpo fue a parar a la fosa común, y cuando 17 años después su esposa comenzó a preocuparse por hallarlos, evidentemente a instancias del nuevo marido, había muerto el sepulturero. El nuevo cuidador ya no supo indicar dónde podrían estar, por lo que se perdieron, pero no para siempre, los restos de Wolfgang Amadeus Mozart, el músico de los dioses. Así desapareció físicamente el genio universal. Universal porque su música tiene algo de sobrehumano que nos hechiza y nos sobrepasa. Las pasiones que expresa son superiores a las nuestras. Por poderoso que sea el sonido de la naturaleza, nos asombra, pero frente a la música de Mozart deja de maravillarnos. Tanto el murmullo de los arroyos como las olas mugientes del océano se vuelven demasiado pesadas y las notas puras de Mozart se remontan a un paraíso cristalino, en donde todos los ruidos de la naturaleza son ya voces elementales que dan la impresión de venir de lejos. En esa comarca lejana, que parece que no habitaremos nunca, nuestro corazón se enternece al persuadirse de que los pájaros cantan para el genio. El silbido de los mirlos, despreocupados de lo terreno, se eleva con la indecible frescura de su voz, con la increíble limpidez de su gorjeo. Son cadencias y trinos que el genio ejecuta sin ningún esfuerzo y con la potencia infatigable como quien tiene que vivir poco tiempo y habla rápidamente porque los dioses lo han elegido para llevárselo pronto, como quien ha sido elegido de intermediario entre Dios y los hombres. Por eso, la pulsión creativa de su genio seduce a sus contemporáneos, pero está fuera de su alcance. Un día fue un amigo a visitar a Mozart y lo encontró bailando con su esposa en una reducida habitación de la casa. Tenían frío y no contaban con el dinero para comprar leña. La naturaleza, empero, no pudo reducir al silencio al predestinado que tenía mucho que cantar. La música lo transporta y volando por la vida, su febril imaginación lo lleva a un mundo en el que nunca se está cansado y donde apenas se puede dormir. Ese hombre sabe que es superior al destino que le ha asignado la vida y, sintiéndose libre, no obstante saca partido de las duras necesidades que pesan sobre él. Viviendo en la pobreza, el ruiseñor es a la vez intérprete y esclavo de lo terreno, pero la inspiración de Mozart no se parece a un decreto promulgado por la naturaleza. La ley del rigor está cambiada en él por la ley de la gracia, y durante el tiempo que oímos cantar su coro, nos evadimos y somos esclavos emancipados que se creen devueltos a su verdadero destino, pájaros de alto vuelo que sienten crecer sus alas. Preguntaron cierta vez a Anna Mozart, llamada Nannerl, hermana del compositor, cómo era el carácter de su hermano. Contestó: mientras duraba la música, era todo música. Es que por la acción todopoderosa de la música mozartiana, esas hijas de la noche se conocen, y, como en la sucesión de esas imágenes sonoras donde toman conciencia de sí mismas, todo se liga, todo se encadena, todas las contradicciones se resuelven y experimentamos la alegría de sentirnos completamente libres. La pureza emocionante de la melodía queda universalmente entrelazada con su armonía espiritual. Las notas así transformadas, revestidas de gracia y cristalina pureza, conducen a un país encantado donde las sombras vivientes, las pasiones sublimadas, han establecido su morada para siempre. Porque antes, cuando las aguas no se habían separado todavía de la tierra firme, ya las olas se quebraban en los acantilados y el viento aullaba entre los ramajes, las corrientes de los ríos murmuraban entre las rocas.
Todavía no existía el oído humano, pero ya los animales formaban su lenguaje con graznidos, ladridos, bramidos. Los pájaros gorjeaban en la alborada. Todo ello, con ser sonido, no era música. Cuando interviene un genio como Mozart, nos regala un mundo de montañas más altas, de valles más profundos. Sus ríos son más limpios y cristalinos. Las sombras de las selvas y de las praderas son a la vez más pálidas y más bellas. Porque en realidad los genios son maravillosamente humanos. No solo nos hablan a nosotros, sino que hablan por nosotros. La lente que pule el artista se convierte en los anteojos a través de los que aprendemos a ver esos paisajes y las cosas. Los sonidos de las esferas y el sonido del universo parece existir desde la eternidad, pero el genio nos muestra su armonía y la aceptamos. La esencia del genio de Mozart parece un misterio, pero su fascinación no lo es. En realidad, el genio somos nosotros mismos magnificados. Si no fuera así, no podríamos comprender sus obras ni gozar de sus creaciones. En el genio vemos algo de nosotros mismos, 1000 veces más brillante, más sabio, más creador, pero con todo nosotros mismos. Alguien ha dicho que hay almas que querrían ser inmortales sin ser despojadas de la mortalidad que también aman. Ese voto se cumple en la música de Mozart, que permite habitar ese paraíso tan a menudo como se desee. Ese paraíso, donde ganamos todo sin perder nada, no es más que la naturaleza trocada en sueño, es la tierra transformada en cielo. Wolfgang Theophilus Mozart vivió 34 años. Teófilo significa amado por los dioses, y ya los griegos decían que aquel a quien los dioses aman no vive mucho tiempo. Así, Mozart, ese regalo que Dios hizo al mundo, llegó a la tierra cargando en sus hombros una misión demasiado pesada, pero su espíritu etéreo estaba destinado a vivir en las alturas, y por ello el arte más metafísico anidó en su espíritu desde el nacimiento. La armonía celeste, en lo que tiene de perenne, danza en su pentagrama, y la inmensidad del tiempo se detiene allí para maravillar al mundo. En esta vida agitada y de sufrimiento, la urgencia por vivir conjura todo lo existente en una magistral sinfonía de voces. En la más pequeña fracción de su obra se refleja toda la armonía del universo, porque el lenguaje del alma, que tiñe de alegría la tierra, halla la debida proporción y consonancia entre las criaturas, conduciéndolas hacia la concordia, hacia el amor y hacia la excelsitud, en el más dulce sentido del éxtasis que puede alcanzar esa música que es el eco de Dios que manifiesta estar contento de su propia obra.
Finaliza así la audición de hoy. En su transcurso hemos difundido las siguientes obras de Wolfgang Amadeus Mozart. Fragmento de la primera parte de la Sinfonía número 40. Pequeña Serenata Nocturna. Marcha alla Turca. Exultate, un motete. Serenata Nocturna. Danza Alemana. Y luego seguiremos escuchando todavía el Requiem de Mozart, grabado por la orquesta y coro filarmónico de Eslovenia, dirigida por Schneider Kessler. Libretos, relatos, selección musical y compaginación general de quien les habla Arnaldo Pérez Watt o Walter Tolaba, cuyo correo electrónico es perezwatt@hotmail.com. Agradecemos al operador o bien a la operadora de la presente audición la paciencia puesta en su regrabación. Será hasta el próximo sábado, siempre a la hora 22 o bien el domingo a las 5. Muchas gracias.